Hola, ¿cómo están? Si los ojos son el espejo del alma, la nariz es el reflejo de las emociones. En esta ocasión vamos a estudiar las 5 peores narices y alguna cosa más. ¿Qué os parece? Vamos a verlo. Hola queridos amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos y todas muy bien. En esta ocasión vamos a estudiar las 5 peores narices. La nariz es el receptor emocional y de los sentimientos, pero también nos puede indicar el grado de concentración que tiene la persona o la suavidad del carácter, entre otras muchas cosas, como por ejemplo los instintos, la respiración, la resistencia, el estómago, la perseverancia e incluso la sexualidad. Pero como os dije, hoy vamos a centrarnos en esas 5 narices de esa tendencia más mala o más desagradable. Muy bien, antes de comenzar deciros como siempre que en fisiognomía todo es tendente y no concluyente, porque el hombre está en constante cambio y asimismo hay que comprender y nunca juzgar, porque no hay nadie perfecto. Y yo el primero. Si os parece, comenzamos con la primera nariz de esa tendencia negativa o desagradable, o como mínimo, que no es favorable, no es positiva. Una nariz de aspereza y de brusquedad. La nariz convexa que apunta hacia abajo, introduciéndose en la zona de los instintos, una zona que no le pertenece, la zona de la materia. Por tanto, los sentimientos van hacia el dinero, es decir, tanto tienes, tanto vales, y consecuentemente no se enamoran de la persona, sino de los bienes materiales y de sus pertenencias, del dinero que tiene esa entidad. Y eso sí, no sueltan prenda. Asimismo, si la zona de suavidad del carácter va hacia afuera, es decir, entre el dorso y la punta, como podemos observar, que va hacia afuera, estaremos delante de una persona brusca, abusadora y muy sexual, es decir, con un trato inhumano hacia los demás. Una persona maltratadora que solo vive por el dinero y el sexo, por los bienes materiales, es decir, más mala que tener hipo en un velatorio. Bien, seguimos con otra nariz mala, por no decir otra cosa, porque mala no, lo siguiente, la peor de todas, una nariz muy corta y que apunta hacia arriba, es decir, cóncava. ¿Cómo podemos observar? Que al ser tan corta, se traduce nada más y nada menos que a psicopatía criminal presente por retracción del sistema límbico emocional. Como podemos ver, es decir, el sistema o complejo límbico emocional se ve retraído, y aunque parezcan personas simpáticas y amables, en el fondo son seres narcisistas, carentes de empatía, mentirosos y manipuladores, que cosifican a las personas como meros objetos. Y de hecho esta nariz, con el tabique nasal extremadamente corto, la podemos observar en la grandísima mayoría de los asesinos en serie, como vemos aquí. Terrible, ¿verdad? Escalofriante. Pero es que la cosa no termina aquí, porque esta nariz, además de ser extremadamente corta, apunta hacia arriba, cóncava, es decir, cuáles sentimientos son absolutamente inmaduros, infantiles y caprichosos. Es decir, una nariz que no se le ha deseado a nadie, ¿no es cierto? Con más peligro que diarrea con tos. Seguimos con otra nariz de esa tendencia maléfica, una nariz retorcida y en punta. Son personas traidoras y que saben herir donde más duele, como podemos ver, son retorcidas y con doble cara, es decir, con esa tendencia también hacia la infidelidad, tanto en pareja como en las amistades, siendo emocionalmente personas débiles y que cuando se sienten amenazadas no dudan en recurrir a la traición o a la falta total de escrúpulos. Por tanto, con este tipo de personas con la nariz retorcida y en punta, os podéis llevar una desagradable sorpresa, porque pueden ser más falsas que un político en campaña. Y proseguimos con otra nariz también mala. Una nariz con el dorso o el tabique nasal muy estrecho, muy fino, muy flaco, muy delgado, como podemos observar. Son personas inmaduras, inseguras y muy nerviosas, con tendencia al desequilibrio emocional, también por retracción del complejo o sistema límbico emocional. Y una posible solución sería dar largos paseos por la naturaleza, como también practicar yoga o tai chi, combinando posturas, respiración, meditación, para de este modo y progresivamente mejorar los nervios y de este modo el estrés. Y es que como me preguntáis muchas veces, si el carácter de la persona varía, si la psicología cambia, si el comportamiento de la persona es diferente, también la cara y el rostro va cambiando progresivamente. Veréis, el escritor francés Victor Hugo, como podemos apreciar, en su juventud tenía un tabique nasal muy estrecho, lo que denotaba cierto desequilibrio emocional, pero con el paso del tiempo se fue ensanchando, como podemos observar.
lo que se traduce a más paz y a más serenidad. También podemos observar el tabique nasal muy estrecho en algunos psicópatas, como por ejemplo en Ted Bundy. Y es que el desequilibrio emocional en el tabique muy estrecho, muy delgado, es innegable. Yes. Bien, y avanzamos con otra nariz poco favorable. Una nariz que va de menos a más, como podemos observar, cuyos sentimientos son poco delicados. Es una suerte de insolencia, de desprecio o de descortesía hacia el prójimo, hacia los demás. Son personas que solo se preocupan por la comida y por la bebida, gozando en extremo de las cosas físicas, pero sobre todo de la alimentación, quedando de este modo y en un segundo lugar el plano de los sentimientos y de las emociones. Y es que este tipo de narices, además de ser poco delicadas, sobrevaloran todo lo material. Además, tienen mucha tendencia hacia el capricho. Son personas caprichosas y más brutas, como os he dicho anteriormente, que una infusión de pan rallado. Bien, ya hemos visto las 5 peores narices, y si os parece, vamos a ver algunas otras interesantes, como por ejemplo la nariz griega, sin escotadura nasal, es decir, que va todo recto, todo liso, desde la frente hasta el tabique nasal, que se traduce a una mente muy despierta y muy viva, muy rápida, sobre todo para los cálculos matemáticos. Pero eso sí, suelen cometer algunos errores precisamente por la misma rapidez de cálculo y no repasar los posibles errores. Es decir, las personas con la nariz griega procesan las operaciones matemáticas más rápido que un rayo. Y seguimos con la nariz tipo inglesa, con su escotadura nasal o raíz un poco ligeramente más hundida, como podemos observar. Son algo menos rápidas de mente, pero mucho más reflexivas, es decir, que consiguen todas sus metas por su gran inteligencia. Y continuamos con la nariz germánica, con un hundimiento excesivo en la escotadura nasal. En la raíz nasal se ve muy hendida, como podemos observar, y ya sabemos que en fisiognomía todo exceso bloquea y es desestabilizador para la persona. Por tanto, los pensamientos se vuelven un poco lentos. Son personas con gran carácter, apasionadas, pero también un poco obsesivas y un poco inmaduras emocionalmente. Eso sí, son muy trabajadoras, más trabajadoras que el dentista de Ronaldinho. Bien, avanzamos con la nariz romana, que se parece mucho a la anterior, a la nariz germánica, pero hay una diferencia, y es que el dorso, o el tabique nasal, la zona de la persistencia, que según la fisiognomía es el dorso, está mucho más desarrollada, está mucho más abollada. Por tanto, la persona es absolutamente fanática y muy obsesiva. Eso sí, son personas muy apasionadas en el amor. Ya para ir terminando, deciros que la nariz, cuanto más proyectada esté en prognato, más querrá saber la persona del prójimo, con tendencia chismosa o cotilla, como se suele decir, porque va en búsqueda de la conquista. Como vemos aquí en esta imagen, se proyecta en prognato hacia adelante, mientras que cuanto menos proyectada esté la nariz, más reservada y más discreta será la persona, esperando generalmente a que vayan a su encuentro, y eso sí, será bastante menos cotilla, sin importarle si el vecino se ha comprado un BMW o un Audi. Antes del ejercicio final, como siempre, recordaros que en fisiognomía todo es tendente y no concluyente, porque el hombre está en constante cambio, y asimismo hay que comprender y nunca juzgar, porque no hay nadie perfecto, y yo el primero. Bien, me tenéis que decir, esta persona qué tipo de nariz tiene, qué carácter o psicología tiene esta persona. Me aparto para que lo veáis. ¿Qué tipo de nariz tiene esta persona? Os leo y os contesto, como siempre. Y ahora sí, si os ha gustado el vídeo, dad un super like y a compartir. Bendiciones para todos y para todas. Suscribíos, que es gratis.